Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Una vez más, alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo cantan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová, que es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantan en los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantan en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, gloria al Señor. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Buenos días. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo muere y gobierne en cada corazón. Pues, hermanos, siempre es un gozo y una bendición pararse enfrente del pueblo del Señor y bueno, mirar un pueblo que está bendecido por el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios que nos permiten estar reunidos en un mismo propósito. Y ese propósito, pues, es adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, bueno, pues mi nombre es José Antonio Martínez. Vengo de la primera iglesia bíblica fundamental de Whittier.
donde junto con mi esposa servimos en esa iglesia. Tenemos pues ya algunos 20 años sirviendo ahí en la iglesia de Whittier, desde que estábamos en Philly. Y me identifico mucho con el hermano porque el ministerio que tengo ahí es, aparte de compartir la palabra, es ministrar la música. Y hermano, gloria a Dios, pues por su ministerio, es una bendición. Y es una bendición verlos a cada uno de ustedes, hermano, porque pues siempre es un aliento cómo el Señor va trabajando en su pueblo, va obrando constantemente. La obra es de Él, ¿verdad? Usando a hombres como el hermano José Luis Barajas y otras personas. Entonces, hermanos, pues siempre es una bendición. Reciban un cordial saludo de la iglesia de Whittier. Y bueno, pues me enviaron a petición del hermano José Luis, que se encuentra un poquito indispuesto, pero pues es un privilegio, hermano, estar aquí con ustedes. Así es que, bueno, pues, ¿cuánto tiempo tengo para el sermón, hermanos? Hasta las 5 para 12. 5 para 12. Ok. Porque los demás son como de hora y media, más o menos. Va más o menos con la alabanza, ¿verdad? La alabanza como una hora y media. El segundo hora y media. No es cierto, hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que es bueno estar todos juntos, habitar unánime, ¿verdad? Acabo de leer el texto ahí en el boletín. Y sí es una bendición, hermanos, que todos estemos juntos, porque podemos ver, como les digo nuevamente, la obra que el Señor está haciendo a través de su iglesia, en su iglesia y a través de su iglesia, la obra que el Señor está haciendo. Así es que vamos a entrar al texto, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 6, es nuestro texto base, pero vamos a seleccionar algunos otros. Así es que, para que me vayan siguiendo, vamos a darle lectura y en reverencia a la palabra del Señor. Los que puedan ponerse de pie para poder leer la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Gloria a Dios. Vamos delante de la presencia del Señor para que el Señor nos dirija. Amantísimo Padre, bendito Dios, venimos delante de tu presencia dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque a ti te pertenecen de eternidad a eternidad, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que tu palabra obre poderosamente en cada corazón, Señor, y haga lo que tú le has mandado hacer, Señor. Ponemos en tus manos esta predicación, Señor, y te rogamos que tú tomes control de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Te rogamos, Padre Santo, que nuestro oído esté atento a tu palabra, Señor, y tú produzcas, Señor, fruto en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muchas gracias.
Sin duda el apóstol Pedro escribió esta carta para los judíos cristianos que padecían persecución. Vemos en el capítulo 1, versículo 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estas son las provincias de Asia Menor. Pedro quería, al escribir esta carta, quería fortalecerlos, dándoles alientos y exhortándoles a permanecer firmes ante la persecución, ¿verdad? Ellos estaban sufriendo una persecución y Pedro quería que ellos tuvieran una esperanza de una herencia eterna y una herencia celestial. Y vemos lo que el apóstol Pedro desarrolla a través de esta carta, que les dice que en el versículo número 2 dice que son elegidos, son personas que han sido elegidas, y esta elección por la presencia de Dios no es una elección en este mundo, hermanos. No es una elección que se haya hecho cuando usted nació. Esta elección se hizo desde el principio, desde que antes que Dios fundara los cielos y la tierra. Dios había predestinado ya, ¿verdad?, a cada persona como un vaso útil delante de la presencia de Dios a través de todos los tiempos. Nuestra vida responde a una elección, pero antes de la fundación del mundo. Dice que Él, como dice Efesios, ¿verdad?, que fuimos nosotros constituidos antes, o sea, fuimos elegidos antes de que el mundo existiese, antes de que todo esto existiese. Nosotros, Dios nos había elegido según su presencia. ¿Cómo? Bueno, en la infinita sabiduría, omnisciencia de Dios. Él sabe todas las cosas. Quiero hacer un pequeño paréntesis. A Él no lo toma nada por sorpresa, nada por sorpresa. Todo el Señor, todo lo sabe. Él no puede ser más, aprender algo nuevo, como si Él fuera algo, tuviera que Él aprender en este tiempo. Él ya no sabe absolutamente todo. Así es que a nosotros nos parece como que algo nos acontece, ¿verdad? Como era que la iglesia está pasando por una aflicción. Ya llevamos tiempo que yo tengo 53 años, tiempo de confesión, 53 años, y en toda mi vida yo nunca había mirado un tiempo como este. Yo pienso que hay personas aún mayores de 100 años que no han vivido un tiempo como este, en el cual hayamos tenido una contingencia, no por una semana, no por un mes, no por un año, sino que todavía sigue avanzando, y esto no tiene ¿para cuándo terminar? Eso puede tomarnos por sorpresa a nosotros como humanos que no conocemos, ¿verdad?, que no tenemos ese atributo divino de la omnisciencia, pero Dios no. Dios es omnisciente, lo sabe todo. A Él no lo toma nada por sorpresa, ni estos acontecimientos ni los que vendrán. Él sabe absolutamente todo. Él lo sabe todo. Yo, el año pasado, yo fui contaminado con este virus. No me di cuenta y llegué a la casa y contaminé a toda mi familia. Y platicaba con mi esposa y me dice: ¿qué vamos a hacer? Le digo: no te preocupes, pero no vamos a hacer nada. Vamos a esperar al Señor. Dice: ¿y si me muero? Le digo: sí, mira, no creo que eso vaya a suceder. Porque la vida de un cristiano no está en las manos de nadie, hermanos. Solamente está en las manos de Dios. Amén. Entonces, ¿sabe tú, le digo, que si tú te mueres, eso no, o si yo me muero, eso no es algo que es un accidente, sino que Dios sabe de eternidad a eternidad y del tiempo de nosotros, cuál es nuestro tiempo de vida. Y nosotros vamos a tener que estar conformes con la voluntad de Dios. No creo que suceda así, conforme nos sucedió.
Digo, pero si así fuera, Dios sabía que ese era mi día, que esa era mi hora, que ese era mi tiempo, que esa era la enfermedad por la cual yo iba a sucumbir. Entonces, tenemos que confiar, hermano, que en las manos de Dios está toda la situación y toda la circunstancia, y que a Él nada lo toma por sorpresa. ¿Estamos ahí? Ok, miren, hermanos, dice, elegidos, capítulo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, toda la obra en esta parte de la salvación, ustedes se dan cuenta que es absolutamente la obra de Dios, la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo y la obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Tocante a la salvación, usted no puede hacer nada y yo no puedo hacer nada. Esa es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Fíjense que nada más pensemos un momento, qué grande privilegio es que usted esté sentado aquí como iglesia del Señor Jesucristo y estemos adorando a Dios. Qué grande privilegio. ¿Por qué? Porque esa no es voluntad humana. Como dice, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 9, dice, y a todos los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dicen, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios, hermanos. Yo quiero poner en contexto que el ser cristiano, el ser la iglesia de Jesucristo es un grande privilegio. Y tenemos que pensar quiénes somos nosotros. Nosotros somos humanos, sí somos humanos, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esa no es voluntad mía, esa es voluntad soberana de Dios. Esa es voluntad soberana de Dios. Vamos a continuar con la carta del apóstol Pedro. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y este es el tema de mi sermón, hermanos. Gracias. Dice que el Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer, dice, para una esperanza, ¿qué? Viva. Para una esperanza viva. Y esa esperanza viva, hermanos, no recae en lo que usted crea. Claro, usted tiene que creer en Jesucristo, pero el que le tiene que dar, el que le da la fe es Dios. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y usted tiene que creer, ¿verdad?, a esa palabra. Y la fe no es una fe ciega, es una fe viva, visible en la palabra de Dios. O sea, la fe no es un salto al vacío. La fe es confiar en Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y lo que nos hace confiar en quién es ese Dios son mirar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, yo puedo poner mi confianza en cualquier cosa. Puedo poner mi fe en cualquier cosa, en este mueble. Puedo poner mi confianza en un árbol. Puedo poner mi confianza en una imagen. Puedo poner mi confianza y puedo poner mi fe. Y puedo decir, Señor, ¿sabe qué? Para mí, yo creo en esa imagen, yo creo en ese árbol. Y yo le pido a ese árbol y ¿sabe qué? Que me hizo el milagro que yo le pedí. Y decimos, wow, ¿y ahora qué hacemos? Esa fe hizo que le hiciera la petición, el milagro que él quería. Y decimos, ok. Pero, hermanos, nosotros no creemos en un Dios
muerto. Creemos en un Dios vivo. Por eso tenemos una esperanza que dice, para una esperanza viva. Y luego dice, por la resurrección de Jesucristo, hermano. Por la resurrección de Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza viva, no es una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿saben lo que hace adorar, que adoremos a Dios? ¿Saben lo que acabamos de cantar? Acabamos de cantar a Dios en sus atributos, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su amor, en su misericordia. Todo eso es lo que hace que nosotros, esas características de ese Dios en el cual depositamos nuestra confianza, es lo que nos hace estar ahí, firmes, constantes. Yo le digo a mis hijos, yo tengo que enseñarlos a amar a Dios, enseñarlos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo fuera a vivir toda la vida con ellos, pues entonces yo podría decir, yo me encargo. Pero no, hermanos. Ellos tienen que estar firmes aun cuando yo ya no esté, aun cuando su mamá no esté. Y ese es el propósito de Dios, de las generaciones, que podamos enseñar, buscar. Estaba pensando en el matrimonio, ¿verdad? Que es la institución de Dios. Ese es el propósito. Unir a dos personas en la bendición de Dios para que el fruto el fruto que son los hijos adoren también a Dios, para cuántos padres mueran esas personas, esos niños crezcan, ¿verdad? Y sigan adorando a Dios, porque la palabra del Señor dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Y ese es el trabajo de la iglesia, de la familia. Me viene el pensamiento, hermanos. Entonces, digo, nosotros como iglesia tenemos una esperanza viva, y esa esperanza viva viene de un propósito divino, hecho desde la eternidad. Que ese plan divino y eterno va a pasar por este mundo, y va a constituirnos, se va a materializar en este mundo, ¿verdad? Y vamos a adorar a Dios en este mundo, y dice que es necesario que esta iglesia pase por muchas aflicciones y tribulaciones para llegar a aquel sitio eterno, donde vamos a estar ahí adorando y alabando a Dios eternamente. Voy a saltarme un poquito. Quiero que miremos el versículo 6 de Primera de Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos. ¿En qué, hermanos? En diversas pruebas, ¿verdad? Es una bendición ser la iglesia de Dios, es una bendición. Quiero que lo miremos desde ese punto. Es una bendición ser la iglesia de Dios. Y esa iglesia de Dios está en el propósito eterno desde antes de la creación del mundo. Quiero que veamos de esta manera, hermanos. Y este propósito es manifestar. Dios manifestó toda su obra, ¿verdad? Déjenme ordeno mi mente. Dios, al hacer su creación, después su propósito es su creación para manifestar Él toda su gloria. Dice que hizo los cielos, hizo la tierra. Y luego constituyó un ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Este ser humano fue constituido a la imagen y semejanza de Dios. Y quiero que vean el propósito divino de Dios. El propósito divino de Dios no lo va a frenar absolutamente nada, hermanos. No lo va a frenar ni este virus, ni la economía, ni ninguna tragedia. No lo frena ni el pecado. ¿Me entienden? Porque Dios en su omnisciencia sabe absolutamente todo. Él sabía lo que hay en el hombre y de lo que está hecho el hombre. Y Dios sabía que el hombre iba a caer en su pecado. Él lo sabía. Y Él, en el plan divino y eterno, había diseñado de la forma que iba a redimir al hombre. Él mismo iba a venir a redimir al hombre de su pecado. ¿Para qué? Para mostrarle su gran amor.
para mostrarle su gran amor. Quiero que sepa que no nada más somos objeto del Señor, de su plan y de su manifestación, sino que también somos el objeto de su amor. ¿Sabe eso? Eso es algo tremendo, hermanos. Porque mire lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilla que Dios ha diseñado un plan, no solamente un plan de creación, sino que ha diseñado un plan de redención. Por eso dice el apóstol Pedro, vamos otra vez al texto. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es esto de renacer? ¿Qué es un renacido? Es una persona que ya había nacido, ¿verdad? Pero que esta persona ha muerto y tiene que volver a renacer. ¿Qué es lo que le dijo el Señor al hombre en el huerto del Edén? Dice, de todo árbol vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a poder comer, porque el día que comas, ciertamente ¿qué? Vas a morir. Y el hombre desobedeció deliberadamente esa ordenanza de Dios. ¿Y qué pasó con él? Y murió. Y murió. Y el hombre no es un hombre, no, el hombre no es una creación ordinaria. El hombre es una creación donde el Señor planeó con él mismo hacer al hombre. Dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Un consenso, decir, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a hacerlo. Imagine usted si cuando Dios estaba formando al hombre, si un ángel le hubiera dicho, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo a un hombre. ¿Y para qué? ¿Con qué objeto? La respuesta del Señor fue, para amarlo. Para amarlo. Lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, el Señor en su propósito lo ha llevado a cabo hasta nuestros tiempos. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Quiero que nos pongamos en esa línea de tiempo, hermanos. Somos el objeto del amor de Dios. Dios nos hizo, ¿verdad? Nos formó y nos creó para su honra y su gloria. ¿Y sabe qué? Que eso no lo va a detener nadie. No lo detiene nadie. No lo detiene ni siquiera el pecado que manchó la imagen de Dios. Entonces, Dios mandó a su Hijo para redimirnos del pecado, para restaurar o restablecer la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso es importante, hermanos, que miremos que ser la iglesia de Dios tiene una esperanza viva, pero que trasciende de eternidad a eternidad. A veces nuestra visión solamente es corta. Pensamos que nosotros aceptamos al Señor a mis 20 años, a mis 30 años, y tengo 3 años de cristiano. Pues en tu concepción, en tu pensamiento, porque en el pensamiento de Dios, desde la eternidad del mundo, tú ya estabas planeado en el propósito de Dios para este tiempo. Hermanos, y nadie nos vamos a ir sin cumplir el propósito de Dios. Porque Dios nos pone, ¿verdad? Nos salva, dice que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para resplandecer. ¿Sabe que el único Cristo que en esta tierra, hermanos, va a mirar la gente solamente es a usted y a mí?
Así es que nosotros tenemos que reflejar esa luz, reflejar ese Cristo, porque miren, la palabra del Señor dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una esperanza viva, hermanos. La gente tiene que mirar la vida en cada uno de nosotros, una esperanza viva, tiene que mirar a ese Jesucristo resucitado. Él no va a venir a tocar una puerta, Él no va a venir a evangelizar al vecino, Él no va a venir a dar un tratado, Él no va a venir, hermanos. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién es la iglesia? Es la iglesia de Jesucristo. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Y estamos para una esperanza viva, de eternidad a eternidad. ¿Sabe qué, hermano? Que nosotros vamos a pasar a través de este tiempo. Vamos a continuar leyendo el versículo 4. Dice, para una herencia, fíjese, para una herencia incorruptible. ¿Qué es una herencia, hermanos? ¿Es algo que se gana? ¿Es algo que se trabaja? No, ¿verdad? Es algo que se da. Es algo que se da después de que alguien que muere, hermano. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tuvo que morir. Tuvo que morir para que usted y yo pudiéramos tener vida. ¿Sabe que la salvación es gratis? Es gratis para nosotros. Solamente tenemos que mirar hacia la cruz del Calvario con fe y arrepentimiento. Y el Señor dice que nos perdona y nos da nueva vida. Solamente, y no nos cuesta absolutamente nada. Pero a Él le costó su vida y pagó el precio de nosotros, y ese precio fue precio de sangre, hermanos. Dice que hasta la última gota fue derramada por amor, por usted y por mí. Y ahora tenemos una herencia en los cielos. Tenemos que mirar hacia el frente, tenemos que mirar hacia la eternidad. Dice que allá tenemos una herencia que es una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se corrompe, ¿verdad? Que no se corrompe. ¿Qué material o qué mineral usted conoce que no se corrompe, que tarda más en corromperse? El oro, ¿verdad? Cualquier otra cosa, se pone un cartón y poquito tiempo se corrompió. Pone cualquier otro metal, se corrompió. El oro es lo que tarda poquito más. Pero ¿sabe qué? Que la herencia que nosotros tenemos es mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro macizo. ¿Por qué? Porque esa herencia es incorruptible. Esa herencia no se corrompe. Dice que tenemos una herencia incontaminada. ¿Qué es una herencia incontaminada, hermanos? Que no puede contaminarse absolutamente con nada, ¿verdad? Porque es una iglesia santa. Una herencia santa, perdón. Es algo que no puede contaminar. ¿Sabe que Dios no puede contaminarse? Él puede bajar a lo más profundo de lo sucio sin contaminarse. Él no se puede contaminar. Mire usted la luz. La luz puede bajar a donde quiera. Puede alumbrar donde usted quiera, a lo más sucio. ¿Y se contamina? No se contamina, hermanos. Y la palabra de Dios dice que Dios es luz. Él no se contamina. Y esa herencia, hermanos, que tenemos en el Señor es una herencia santa que no puede ser contaminada. Y es una herencia también inmarcesible. Es una herencia que no se marchita, que no se termina. O sea, esa herencia va a perdurar eternamente. ¿Por qué? Porque nunca se va a acabar, nunca se va a marchitar, nunca va a terminar. Y dice, reservada para vosotros. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En los cielos, en los cielos. Tenemos que mirar
hacia la eternidad. Tenemos que mirar hacia el cielo, donde está nuestra morada. Ahí tiene que estar nuestra esperanza, ahí tiene que estar nuestra alegría, ahí tiene que estar nuestra fortaleza. Ahí tiene que estar, hermanos. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, ¿qué dice? Inefable y glorioso. Hermanos, usted tiene que tener un gozo en su salvación, un gozo por tener a un Dios con los atributos y características que tenemos, que es eterno, que nosotros podemos descansar toda nuestra vida, toda nuestra confianza en lo que Él es, en todos sus atributos. Y debemos de gozarnos y debemos de gloriarnos, dice, con un gozo inefable, que no lo podemos explicar. No lo podemos explicar. Decía el hermano de un canto, dice, las luchas y las pruebas, ¿la iglesia qué? Y solo te detiene ¿para qué? Para predicar. O sea, ese gozo, hermanos, de la iglesia no está ni en nuestros gozos, ni en nuestros logros personales, ni en nuestras tristezas, ni en nuestras aflicciones, ni en nuestras limitaciones. Hay un canto que dice, el gozo que yo tengo, nadie me lo puede quitar, ¿verdad? El mundo no me lo dio y no me lo puede quitar. Ese gozo, hermanos, está en nosotros, pero ese gozo viene de Dios. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera, como dice Romanos 8:28, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, ¿verdad? Pero, dice, los cuales son llamados conforme a su propósito. O sea que todas las personas que son llamadas conforme al propósito de Dios tienen una esperanza y una alegría, aunque las cosas no vayan bien. Aunque las cosas estén difíciles, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una esperanza eterna que no que no se planeó en este mundo, sino que se planeó en la eternidad, que pasa por este mundo, pero que trasciende hasta la eternidad todavía. Trasciende hasta la eternidad. Miremos, ser una iglesia de Cristo es una bendición, pero la iglesia siempre ha sido perseguida. Siempre ha sido perseguida. Miremos el capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Perdón, 13. 3:13. Dice la palabra del Señor. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién, hermanos? 14 dice, más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Es una bendición ser la iglesia de Cristo, pero entonces es una realidad, es una bendición, es una iglesia que siempre ha padecido persecución. Ahora, ser la iglesia de Cristo es una bendición, tiene una esperanza eterna y un propósito eterno, ¿verdad? Pero la realidad que ser cristiano y vivir dentro del Evangelio
nunca ha sido fácil para ningún cristiano. Nunca ha sido fácil. La podemos mirar, ¿verdad?, a través de toda la Escritura, que el ser cristiano, que vivir en una relación cercana con nuestro Señor, con Jesucristo, nunca ha sido una vida fácil. Siempre ha sido una vida de dificultades, de problemas, de pruebas. O sea que aquí no hay un evangelio light, no hay una fe sencilla. Siempre es una que vamos en contra de la corriente del mundo. ¿Sabe que eso no es fácil, hermanos? Eso no es fácil, porque si usted no quiere sufrir, bueno, acóplese al mundo y déjese llevar por la corriente, no va a tener ningún problema. Pero si usted va en contra de la corriente del mundo, va a estar chocando constantemente con todo lo que se llama mundo. Dice el Señor Jesucristo, dice, en el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo nos ha marcado el camino, por donde tenemos que caminar, ¿verdad? Por eso el consejo de la palabra del Señor, que la iglesia es una iglesia bendecida, que tenemos una grande salvación, y esta salvación es eterna. Vamos a mirar 1 Pedro capítulo 1. Esta salvación que tenemos es una salvación eterna, ya lo miramos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada para nosotros, reservada en los cielos para vosotros. Ya vimos que es una salvación eterna, y vemos que es una salvación gloriosa, como ya lo miramos en el versículo 8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿verdad? Y esta salvación, hermanos, es profetizada en el versículo 10. Dice: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y esta salvación planeada en la eternidad, profetizada en los tiempos antiguos, pero es una salvación, hermanos, que transforma la vida. Miremos el capítulo 2. Perdón, 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, es una salvación que transforma la vida de cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, la palabra del Señor exige que nosotros debemos que desechar todas las obras de la carne. O sea que la salvación, todo lo que Dios hizo en la cruz de Calvario, fue para nosotros gratis. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Absolutamente nada. Usted mire, cuando nació, cuando su papá y su mamá lo concibieron, ¿en qué participó usted? Absolutamente nada. Cuando el Señor lo diseñó, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que Él teje al humano dentro del vientre de la madre. ¿En qué participó usted? Fue absolutamente la voluntad de Dios. Él dijo que tenga pelo negro, que tenga ojos claros, que tenga ojos negros, que sea de tez morena, que sea de tez clara, ¿verdad? Que nazca en tal familia, que nazca en tal lugar, que nazca en tal hora. Absolutamente nada pudimos hacer ahí. Todo fue voluntad soberana de Dios. Nuestra salvación es totalmente fuera de nuestra voluntad.
Dios hizo la obra en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo habla con Nicodemo y le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y le dice: ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso que yo voy a nacer de nuevo? Dijo: si no naces de nuevo, no puedes ser el reino de los cielos. Dice: ¿pero acaso puede entrar atrás del vientre? Y dice: Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Y luego le da una parábola, le dice: el viento sopla de donde quiere. Dice: pero tú ni sabes a dónde va, ni de dónde viene. Y le abre su mente, trata de abrir su mente para que él entienda que tocante a la salvación no es una voluntad humana, es una voluntad divina. Y que nuestra única responsabilidad es responderle a Dios, ¿verdad?, acerca de lo que Él tiene para nosotros. No es que el hombre permanezca pasivo, pero Dios es el que hace la obra en el hombre. Dios es el que transforma en el corazón. Dios que es el que le pasa corriente, como dice Efesios 2, dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, muertos totalmente. Y un muerto, hermano, habla, come, camina, respira, no hace absolutamente nada. Un muerto está muerto. Y el Señor es el que le da vida, ¿verdad? Le da vida, y entonces este ser humano vuelve a vivir, vuelve a ser renacido, porque antes era un muerto viviente, pero ahora ya tiene vida espiritual. Y ahora el Señor restaura la imagen del hombre, su imagen de Él en el hombre. Pero es necesario que ahora el hombre tome su parte activa en esa salvación. Y es acerca de la santificación. Dice: sed santos, porque yo soy, dice el Señor, soy santo. Y el Señor es un ser moral, con un carácter moral santo. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién se cree hijo de Dios? Amén. Todos queremos ser hijos de Dios, ¿verdad? Pues tenemos que parecernos a Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre. Por eso es necesario, dice el apóstol Pedro, deshacerse ahora que tenemos voluntad, ahora que tenemos, muchas personas hablan de libre albedrío, ¿verdad? Ahora que tenemos, cuando estábamos muertos no hay libre albedrío, nosotros servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado, estábamos totalmente muertos, no había voluntad. En nuestro pecado no podíamos agradar a Dios, no podíamos alabar a Dios, no podíamos bendecir a Dios, no podíamos orar a Dios, porque dice que las oraciones del incrédulo son abominación delante de la presencia del Señor. Pero ahora Dios nos ha dado una grande y maravillosa salvación. Entonces ahora podemos adorar y podemos alabar y podemos bendecir el nombre del Señor legítimamente como sus hijos. Y Dios recibe nuestras oraciones, recibe nuestras peticiones. Dice la palabra del Señor, dice: acercaos delante del trono de la gracia, ¿verdad? Para encontrar el auxilio oportuno. Tiene una necesidad, ahora usted legítimamente puede ir delante del trono de la gracia del Señor y ponerle al Señor ahí todas sus peticiones y sus necesidades, y conforme a sus voluntades lo va a hacer. Pero ahora ya tenemos esa identidad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, ahora vamos al regaño, capítulo 2, del 1 al 3, hermanos. Capítulo 2, del 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si alguna persona ha nacido de nuevo, si alguna persona tiene esperanza de vida eterna, tiene esperanza de salvación, y esa esperanza es de vida eterna, dice: si alguna persona ha hecho, tiene que hacer esto, tiene que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia,
todas las detracciones, tiene que desecharlas. Y ahora tiene que desear, ¿verdad? Tiene que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ahora, hermanos, toda malicia, dice que tenemos que desechar, ya como hijos de Dios, tenemos que desechar toda actitud de enemistad, toda actitud de hostilidad. Acompáñenme a Tito 3, capítulo 3. A ver, voy a apurarme, hermano, probablemente voy a pasar unos 5 minutos, ¿está bien? Gloria al Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Tito 3:3. Dice la palabra del Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de corrupción, esclavos de concupiscencias, y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea que antes vivíamos en las pasiones de nuestras debilidades, ¿verdad? En nuestro propio carácter, en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. Ahora no, ahora tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener el carácter de Dios, un carácter santo, apacible. Como dice en Gálatas 5, ¿verdad? El fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre. Tenemos que tener esas características, hermanos, de ser hechos hijos de Dios, de haber sido renacidos de nuevo. Tenemos que tener esas características y tenemos que desechar toda la malicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas actitudes son de gente que no conoce a Dios. Y esas actitudes dentro de la iglesia son las que dañan a la iglesia. Por eso es que dice de que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, actuar o hablar falsamente contra un hermano, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo dice que fueron los fariseos y los herodianos a tentarle y a decirle, Señor, ¿es necesario darle tributo al César o no? Nada más para tentarle, nada más para saber qué es lo que dice, nada más para hacerlo caer y poderlo tomar en una palabra falsa. ¿Y qué le dice? Hipócritas, mostrarme, ¿por qué me tentáis? Muéstrenme la moneda con que paga el tributo al César. Y dice, ¿de quién es esta imagen? Dice, no, del César. Dijo, pues dale a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, hermano. Yo entiendo que muchas veces somos tentados a mentir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y tenemos que evaluar a la luz de la palabra nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros gustos. Tenemos que sacar, desechar de nuestro corazón, ¿me entienden? Para vivir una vida en santidad delante de la presencia de Dios. No delante de la presencia del hermano o delante del pastor, sino delante de la presencia del Señor. Dice que tenemos que desechar toda hipocresía, toda envidia, ¿verdad? Ese sentimiento malo que no se entiende, ¿verdad? Porque muchas veces una persona que envidia a otra persona, no es que envidie el lugar, no es que envidie la posición, no es que envidie el dinero, sino que no es que lo quiera él obtener, sino que quiere que lo pierda, que quiere que esté a nivel, no quiere subir a ese nivel, ni quiere que el otro vaya al nivel que está él. Y es un nivel de envidia. Entonces, la palabra del Señor dice que tenemos que desechar todo ese tipo de resentimiento. Acompáñame a Mateo para darle contexto. Mateo 27, versículo 18. Estamos por terminar, hermanos.
cuando Jesús se sentenció a la muerte, dice que tenían por costumbre soltar a alguien, ¿verdad? Y dice el versículo 17 que todos ellos estaban reunidos y les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que por envidia le habían entregado, ¿verdad? Él sabía que por envidia le habían entregado. ¿Y quién dijeron que le soltaran, hermanos? ¿A Jesucristo o a Barrabás? A Barrabás. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba contaminado de envidia. No querían que Jesucristo siguiera ministrando, que Jesucristo siguiera haciendo milagros. No querían. Eso tomó por sorpresa a Dios, tomó por sorpresa a Jesucristo. No, él ya lo sabía, que llegar a Jerusalén, llegar a ese tiempo, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores. Él ya lo sabía, pero él sabía también lo que hay en el corazón del hombre. Dice también, vamos a volver a Pedro, y dice que también tenemos que desechar todas las detracciones, el chisme, el pleito, ¿verdad?, que destruye el testimonio muchas veces de los hermanos. Decía un hermano, ahí está el hombre boca, ¿verdad?, o el señor boca y la señora oreja hablando, ¿verdad? Hay que ser sabios, hermanos. Hay que ser sabios, porque ¿sabe qué? Que todo lo que nosotros sabemos, todo lo que Dios ha depositado en nosotros, Él nos lo va a demandar. Él nos lo va a demandar. Y Él sabe que esto no es agradable delante de la presencia de Dios. Mucho menos en un pueblo que Él ha elegido, que Él ha escogido, que Él ha santificado, que Él ha preservado y que lo va a llevar de eternidad a eternidad. Y Él sabe que esto... Por eso dice que nosotros debemos de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, ¿verdad? Y si alguna incomodidad tenemos, ¿qué es lo que hace un niño cuando nace? Llora. ¿Y si tiene hambre? ¿Y si está mojado? ¿Y si le duele su panza? Todo, ¿verdad? Siente enfermo, llora. Ese es el medio de comunicarnos. El hecho de que ese niño llora todo tiempo nos da la señal de que es un niño vivo. Y la única medio de comunicación que tiene este niño con su mamá o su papá es el llanto. El llanto. Hermanos, nosotros el medio de comunicación que tenemos con Dios es la oración. Si usted está incómodo, ore y ore. Y si usted está alegre, ore. Si usted está enfermo, ore. Y si usted viene aquí en gratitud, ore. ¿Entiende? Si hay algo que punza dentro de su corazón, órele al Señor, hermano. Órele. No hay otro medio. Dice que el Señor hace en nuestro interior crecer el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que pone dentro del interior del hombre los buenos sentimientos, los buenos pensamientos, las buenas actitudes. Él es el que lo hace. Y si usted piensa que como usted tiene una esperanza viva, eterna, y si usted piensa que hay algún área de su vida que usted tiene que entregar a Dios como cristiano, como nacido de nuevo, usted tiene que entregar a Dios, hermano, tenemos que pedirle al Señor que en esa área nos ayude, que nos enseñe a conocer la bondad de Dios hacia nosotros, si es que nosotros tenemos algo que está estorbándonos ahí en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, hermanos. Porque su misericordia es para siempre. Porque nosotros vivimos en un perdón constante, en un raudal de misericordia, que dice que por tanto más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Haga de cuenta que usted está
en un caudal de agua que está cayendo constantemente, y aunque alguien lo quiera manchar de lodo, hermano, esa agua lo va a lavar, lo va a limpiar. Tenemos que tener ese pensamiento, porque nosotros vivimos a veces pensamos que somos nosotros, soy yo, pero ¿sabe qué? Es porque no ponemos esas cosas delante de la presencia de Dios, sino que las guardamos. Y si tenemos algo, algún sentimiento, algún pensamiento, algo, hay que ponérselo en las manos de Dios. Y con esto termino. Tenemos que ponerlo en las manos de Dios, acercarnos delante del trono de la gracia, entregarle eso en las manos de Dios, porque eso llenaba nuestro corazón de tristeza, de resentimiento, de amargura, de dolor. Eso que nos llena, tenemos que llegar delante del trono de la gracia y entregárselo voluntariamente. ¿Y sabe qué pasa? Que su corazón va a quedar vacío, porque usted va a ir delante del trono de la gracia y se lo va a entregar, y su corazón va a quedar vacío. Ahora lo tiene que llenar, porque si no lo llena, se va a volver a llenar de amargura, de resentimiento, de dolor. Vuelve a tomar lo mismo otra vez y lo vuelve a llenar. Usted tiene que llenarlo otra vez con la palabra de Dios, con las oraciones, con las alabanzas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? ¿Está alguno enfermo? Dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Y se llaman los ancianos de la iglesia, que oren por él, ¿verdad? Y si tal estuviera en algún pecado, pues dice, Dios le va a perdonar. Y tenemos que tener esa confianza, esa fe, hermanos, de que al sacarnos al trono de la gracia, ahí está Dios, oyéndonos, escuchándonos plenamente lo que nosotros queremos, porque Dios es un Dios personal, que se preocupa por cada uno de nosotros hasta el más mínimo detalle. Amén, hermanos. Así es que vamos a orar, hermanos. Parece que me pasé la hora. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor si hay alguna área que tengamos que entregarle al Señor, pues hay que hacerlo. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que pues nos ayudes a comprender, Señor, que somos privilegiados, Padre Santo, no en este momento, Señor, no en el momento que te aceptamos, sino que somos privilegiados, Señor, desde el planeamiento de antes de la fundación del mundo para cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito eterno para cada uno de nosotros y que no tiene que ver nada con nuestros logros personales, ni con nuestras aflicciones, ni con nuestras debilidades. No tiene nada que ver, Señor, sino que tú tienes un propósito eterno que lo vas a llevar a cabo, Señor, a través de tu iglesia, Padre. Te rogamos, Señor, que abras nuestro corazón y que podamos ver claramente, Señor, y que nos podamos parar firmes en ti, Señor, y que podamos hacer la obra que tú nos mandaste a hacer, Señor, que es el predicar tu palabra, Señor. Es ser la ofensiva de este mundo, porque realmente vamos en contracorriente de este mundo, Señor. Te rogamos que tú nos sigas fortaleciendo, que nos sigas ayudando. Y Padre, entregamos, Señor, nuestras debilidades, nuestros pensamientos, nuestras concupiscencias, Señor, las ponemos delante de tu presencia. Te rogamos que si hay alguna área, Señor, que tenga que ser corregida, que tenga que ser, Señor, alineada a tu voluntad, Señor, te pedimos que tú redarguyas cada corazón, Padre, y que podamos entregarte esa necesidad voluntariamente, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos ayudes y que podamos entender, Padre, que somos el objeto de tu amor, Señor. Y te damos la honra y la gloria por esta iglesia, Padre. Te rogamos que tú sigas produciendo en ella, Señor, un fruto, Señor, que te agrade, Señor. Te rogamos, Padre, por nuestro hermano José Luis Barajas, que tú lo restaures pronto en su salud y que pronto pueda estar aquí en este lugar, Señor. Y te damos la honra y la gloria desde el fondo de nuestro corazón. Todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios bendiga. Gracias.